Buen día, profesor Luis Martín. Ahora vamos a hablar mis compañeros sobre las normas APA, mi compañero Cristóbal, mi persona Díaz, Riategui, Román y Yance. Y doy pase a mi compañero Cristóbal. Buenos días. Comenzaríamos con el índice de la exposición. En esta exposición tocaremos los siguientes temas: las normas APA sobre referencias bibliográficas, los modelos de referencias bibliográficas y citas, la relación entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos, y los tipos de conclusiones y recomendaciones. Yo iniciaré la exposición con las referencias bibliográficas. ¿Qué son las referencias? Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto que permite identificarlas y localizarlas para asegurarse de la información contenida allí y complementarla en caso de ser necesario. A continuación, veremos los elementos de una referencia. Como se puede ver en la imagen, tenemos la información del autor para iniciar una referencia, continúa con la información de fecha, la información de título y la información de la fuente. Luego veremos el formato de una referencia. Tenemos la sangría francesa, que así se conoce a la distancia que hay en la referencia para poder iniciar, que es de 1,27, que es media pulgada. Bueno, nos preguntaremos cuál es la diferencia entre una lista de referencias y la bibliografía. En la lista de referencias el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en el trabajo. En ese sentido, una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo en particular. Continuaremos con las referencias en los libros. La forma básica que podemos tener es iniciar con apellido, iniciales del nombre, el título, que debe ir en cursiva, el lugar de la publicación y la editorial. Ahora los subtipos de referencia en los libros. Comenzaremos con el libro con autor. En este caso tiene un formato de apellidos, los nombres, el año, el título en cursiva, el lugar de publicación y la editorial, tal cual lo hemos observado en la forma básica, y tenemos un ejemplo debajo. Continuaremos con los libros clásicos con versiones recientes. En este caso, solamente tendríamos que agregar en la parte final la versión original. En este caso sería la versión original del libro Novum Organum en 1620. Continuaremos con el libro con varias ediciones. En este caso, deberíamos poner al costado del libro el número de la edición. En este caso sería la tercera edición. Y seguiremos con versión electrónica, un libro online. Lo que debemos tener en cuenta en este caso sería poner al final el link de donde hemos sacado el libro online. Continuaremos con el libros DOI. En este caso, ¿qué significa DOI? Es una identificación de material digital. O sea, deberíamos tener el código DOI, que en este caso va a ser el que podemos observar en el ejemplo, que es todo ese número. Ahora seguiremos con un capítulo de un libro. El formato vendría a ser parecido al básico. La diferencia en este caso es agregar el título del libro y el número de páginas que vamos a tomar de referencia, como podemos ver en el ejemplo. Ahora, las publicaciones periódicas. La forma básica de una publicación periódica viene a ser el apellido, los nombres. En este caso puede tener dos autores, seguido del año, el título del capítulo o la entrada de la publicación, nombre de la revista, no nos debemos olvidar el volumen, debe ir en cursiva, el número y las páginas que vamos a utilizar. Nuevamente vemos que utilizamos el artículo con el código digital que debemos de ponerlo en la referencia, en este caso al final también. Ahora continuamos con los artículos científicos. El artículo sin DOI. El artículo impreso. El formato es apellido, nombres, año, el título en cursiva, el nombre de la revista, el volumen y el número de páginas. Un artículo en línea.
En este caso, el formato se va a ver repetido al que vimos en el libro, poner el link al final. Artículo de revista. Tenemos la versión impresa y en línea. El formato del impreso sería el nombre de la revista en cursiva, el volumen y todo lo demás se repite de la forma básica de una referencia. En línea, apellido, los nombres. En este caso deberíamos poner el año, el mes, el día, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva y también el link de donde estamos sacando la información. Ahora le doy el pase a mi compañera Marlene. También existen otros tipos de texto, entre ellos están los informes. Este contiene el nombre de la organización, el año, el título del informe en cursiva, más el número de la publicación y recuperado de y el link de donde se sacó. Otro tipo de texto son los simposios y conferencias. Este tiene que llevar el nombre del autor o autores con sus iniciales, la fecha, el título de la ponencia, el apellido del presidente del Congreso, más la palabra presidencia, el título del simposio o congreso en cursiva y el simposio o conferencia llevado a cabo en el Congreso. Además, el nombre de la organización y finalmente el lugar. Otro tipo de texto son las tesis y trabajos de grado. Este igualmente lleva el nombre de los autores con los iniciales, el año, el título de la tesis en cursiva y qué tipo de documento es, más el nombre de la institución y el lugar. En tesis y trabajos de grado online se repite la misma información, pero en vez de nombre de la institución y lugar, se agrega el link de donde se sacó. 5. Hay diferentes materiales electrónicos, entre ellos está la referencia de páginas en el World Wide Web. Este contiene el apellido más las iniciales, la fecha, el título de la página en cursiva, el lugar de la publicación más la casa publicadora y finalmente el URL. En CD-ROM contiene nuevamente el apellido, el año de la publicación, el título de la obra más la edición y el medio que se ha utilizado. Además, se agrega el lugar de publicación más la casa publicadora. Se tiene enciclopedia en línea. Este va a tener el apellido, el año, el título en cursiva, el título de la enciclopedia, el medio utilizado entre corchetes, el lugar de publicación, la casa publicadora y finalmente el URL. Si se sacó la información de una película o una cinta cinematográfica, se coloca el apellido del productor con su inicial y el apellido del director con su inicial, el año, el nombre de la película en cursiva, más la palabra cinta cinematográfica entre corchetes, el país y la productora. También se tiene serie de televisión. Nuevamente se va a tener que poner el apellido del productor, el año, el nombre de la serie en cursiva, entre corchetes, serie de televisión, lugar y productora. Si se saca la información de un video, se tiene que poner la misma información, pero entre corchetes se pone el fuente y finalmente solo el lugar. En podcast se coloca el apellido más la fecha, el título de este y recuperado de y el URL. También se tienen los blogs, donde se va a colocar el apellido, la fecha, el título del post, entre corchetes, el mensaje en un blog, y recuperado agregándole el URL. A continuación va a explicar mi compañera Janet. Buenas noches, yo voy a explicar sobre las citas, ¿no? Cómo citar un documento que son impresos, ¿no? Primero iría el autor, el apellido del autor, y luego sus iniciales de sus nombres, año de publicación que ha sido, va entre paréntesis, el título del trabajo y subtítulos. Si hay separados por 2 puntos, en itálicas o negritas. Edición a partir de la segunda edición, se abrevia con un ED en minúsculas y entre paréntesis. Lugar de publicación, editorial.
¿Cómo citar lo que es un capítulo de un libro, ¿no? Se citaría primero, se menciona el autor del capítulo, seguido del año de publicación, entre paréntesis sería todo eso, el año, y a continuación el título del capítulo, después se escribe la palabra enseguida del nombre del editor del libro, si lo hay, el cual no se invierte, ¿no? Y entre paréntesis se abreviaría el ED, ¿no? Con mayúsculas la inicial, ¿no? El título del libro, la paginación del capítulo, entre paréntesis iría, y por último, el lugar que ha sido la publicación y la editorial, ¿no? Y si es para tesis, sería la referencia una referencia para una tesis es similar a lo de un libro, ¿no? Que mencionamos. Se transcribe el autor, el año de publicación, el título, se indica que es una tesis, el grado de la misma, y finalmente se registra el nombre de la institución de donde se egresa el autor. Y lo que son citas, publicaciones y periódicas, ¿no? Lo que es la cita de publicaciones periódicas, iría primero el autor, los apellidos, sus iniciales del nombre, ¿no? Del autor, fecha de publicación, el título del artículo, título de la revista o volumen, número si es una revista de paginación separada, páginas si es un periódico o magazine, se utiliza P o PP antes del número o números de la página. Si se trata de una revista, únicamente se indican los números de la página, sin poner P o PP. En lo que sería en las citas de documentos electrónicos, ¿no? Iría primero el autor, los apellidos con iniciales, ¿no? Del nombre, como los demás, fecha de publicación, título del documento, fecha de consulta, como dirección URL, y ahí están los ejemplos de citación de texto, de lo que es electrónico, que ya les mencioné, en el artículo de revistas, que ya les mencioné. A continuación les paso con mi compañero que va a decir los objetivos planteados y resultados obtenidos. Bien, continuando con la exposición, como mencionó mi compañera Janet, veremos la relación entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos. Bueno, los objetivos son los logros que se quieren alcanzar a través del trabajo, con la ejecución del proyecto. Por consiguiente, merecen la mayor atención en el proceso de formulación. Con respecto a los resultados, incluyen los datos obtenidos en el estudio, que contribuyen a dar respuesta a los problemas y objetivos de la investigación, llamándolas también las consecuencias de los objetivos realizados. Siguiente, por favor. Bien. Las características de los objetivos nos ayudarán ayudarán a orientar el tema y también medir los resultados obtenidos. Tienen que ser realistas, detallados, temporales, ordenados y específicos. Siguiente. Bien. Los objetivos generales resumen y presentan la idea central y la finalidad del trabajo. Los objetivos específicos detallan los procesos necesarios para la completa realización del trabajo. Presentan de forma detallada los resultados que se pretenden alcanzar a través de la investigación. Siguiente. En la presentación se tiene que organizar los resultados
en función de los objetivos. Luego, para cada objetivo se tiene que hacer un subtítulo dentro del capítulo de presentación de resultados. De tal forma se tiene que asegurar de cumplir cada objetivo con su resultado. Por lo tanto, la relación entre objetivos planteados y los resultados obtenidos, los resultados deben mostrar si se lograron cada uno de los objetivos, en valores absolutos o relativos, de acuerdo a la medición realizada. Si en caso contrario no lograríamos el resultado alguno, se deben iniciar algunas recomendaciones para determinar de lograrlo o en el punto de recomendaciones. Continuaremos con la exposición con mi compañero. Pero bueno, ¿qué tal, profesor? A ver, a mí me ha tocado ver qué es la conclusión y recomendaciones. ¿Qué es la conclusión? La conclusión es la parte final de una investigación. Es cuando ya culminas la investigación y das un resumen o respuesta a tus objetivos específicos. Responden principalmente a cuáles fueron los hallazgos de la investigación, también los aspectos más relevantes que marcan la pauta en el tema tratado. Suelen tener una extensión de 3 a 5 páginas. La conclusión debe responder tus objetivos más que nada. ¿Qué significa la conclusión? Viene del griego close, que significa cierre. ¿Y cómo elaborar una conclusión? Es para cerrar el ensayo e indicar que los puntos a cubrir se han acotado. Debe resumir el ensayo e indicar que los puntos se han acotado, generalmente haciendo referencia del tema central. Hay que evitar las conclusiones, poner información extra. Ahora, tipos de conclusión. Conclusión con anécdota. Debe concluir con la historia o un hecho que habla de tu objetivo principal. Normalmente con este tipo de conclusión vuelves a atraer la atención del lector, tanto como para dejarle un buen recuerdo del escrito. Conclusión con analogía. Establece una comparación sobre el tema tratado y una situación similar a él. Ahora, una conclusión con interrogante. Plantea al final del texto las cuestiones no resueltas, para que se abra una nueva investigación en futuro para que continúen con tu investigación. Ahora veamos la conclusión cita. La conclusión cita es posible concluir con un texto con una cita siempre y cuando éste se adapte al tema investigado. Ahora, las conclusiones con breves afirmaciones se plantean con un eco profundiza en el texto. Está constituido por frases breves. La conclusión síntesis es el más general y usado ya que presenta un resumen de tus objetivos principales con el tema tratado.